Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. El enojo es una emoción humana, natural, incluso necesaria en ciertos momentos, pero cuando no se maneja con sabiduría, puede convertirse en una fuerza destructiva que daña relaciones. También nubla el juicio y nos aleja de la paz interior. La ira no solo afecta a quienes nos rodean, también nos transforma por dentro, robándonos la calma, la claridad y muchas veces la comunión con Dios. Hoy nuestro tema es ese, las consecuencias del enojo y la ira. En este episodio vamos a reflexionar sobre cómo el enojo, mal canalizado, puede abrir puertas a decisiones impulsivas, palabras hirientes y actitudes que no reflejan el carácter de Cristo. No se trata de negar lo que sentimos, sino de aprender a reconocerlo, entenderlo y entregarlo a Dios antes de que se convierta en una carga que nos controle, porque cuando el enojo se convierte en un hábito, deja de ser una reacción y se transforma en una prisión. Y Dios no nos llamó a vivir esclavos de nuestras emociones, sino libres en su paz. Hoy es un buen día para comenzar a sanar desde adentro. El enojo es una emoción que todos hemos experimentado. Surge cuando algo nos hiere, nos frustra o nos parece injusto. Aunque es natural sentirlo, no siempre sabemos cómo manejarlo, y cuando no se canaliza correctamente, puede convertirse en una fuerza que nos domina, nos transforma y nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. El enojo es una emoción humana, sí, y todos la experimentamos, pero puede surgir por injusticias, frustraciones o heridas profundas. Sin embargo, cuando no se maneja con sabiduría, se convierte en una fuerza destructiva que afecta nuestra relación con Dios, con los demás y también con nosotros mismos. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26 se nos pide: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira no solo se manifiesta en gritos o discusiones, también puede esconderse en el silencio, en el resentimiento o incluso en la indiferencia. Es una emoción que si no se trata se acumula y contamina el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, se nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira no solo se manifiesta en gritos o discusiones, a veces se esconde en el silencio, en el resentimiento y la indiferencia. Es una emoción que puede irse acumulando con el tiempo hasta que explota o se convierte en una actitud constante. Y cuando eso ocurre, comenzamos a vivir desde la herida y no desde la sanidad. Cuando el enojo se convierte en hábito, deja de ser una reacción y se transforma en una prisión. Nos encierra en pensamientos negativos, nos hace ver enemigos donde no los hay y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarlo. La ira mal manejada puede destruir relaciones valiosas. Palabras dichas en momentos de furia pueden dejar heridas profundas. Y aunque se pidan disculpas, el daño emocional puede tardar en sanar. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 18, se nos menciona: el hombre iracundo provoca contiendas. Una de las consecuencias más evidentes del enojo
es el daño en nuestras relaciones. Palabras dichas en momentos de furia pueden dejar marcas profundas. Actitudes impulsivas pueden romper vínculos valiosos. Y aunque luego pidamos perdón, el impacto emocional puede tardar en sanar. El enojo mal gestionado destruye lo que el amor construyó. Dios no nos pide que no sintamos enojo, sino que lo manejemos con madurez espiritual. El enojo puede ser justo, pero debe ser guiado por el amor y no por el orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, se nos pide: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. La ira también afecta nuestra salud física y mental. El cuerpo reacciona al enojo con tensión, insomnio, ansiedad y agotamiento. Lo que no se sana en el alma se va reflejando en el cuerpo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, se nos recuerda: el corazón apacible es vida de la carne, pero el enojo no solo daña a los demás, también nos daña a nosotros, nos roba la paz, nos agota emocionalmente y nos hace vivir a la defensiva. Nos convierte en personas reactivas, siempre listas para atacar o protegernos, incluso cuando no hay una amenaza real. Vivir con ira constante es vivir en guerra interior. Cuando vivimos dominados por el enojo, perdemos sensibilidad espiritual. Nos cuesta orar, perdonar y escuchar la voz de Dios. La ira endurece el corazón y bloquea la comunión con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, se nos recuerda: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El enojo también puede distorsionar nuestra percepción. Nos hace ver las cosas desde el dolor y no desde la verdad. Por consiguiente, nos lleva a juzgar, a asumir y a reaccionar sin pensar. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24, se nos exhorta: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La ira también afecta nuestra salud física. El cuerpo reacciona al enojo con tensión, insomnio, ansiedad y agotamiento. Lo que no se sana en el alma se refleja en el cuerpo, y muchas veces enfermedades emocionales tienen raíz en emociones no tratadas, como el enojo acumulado. Por ello, Dios nos llama a ser pacificadores, no provocadores, y a construir puentes mas no muros, a responder con mansedumbre y no con agresividad. La ira nos aleja de ese llamado. Es por ello que en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, se nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate que la ira también puede ser heredada o aprendida. Muchas personas crecieron en ambientes donde el enojo era normal y repiten patrones sin darse cuenta. Pero en Cristo podemos romper ciclos y aprender nuevas formas de reaccionar. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el enojo se convierte en hábito, deja de ser una emoción pasajera y se transforma en una forma de vida. Nos volvemos personas duras, impacientes e intolerantes. Perdemos la capacidad de empatizar, de escuchar y de conectar. La ira nos aísla, nos endurece y nos aleja de la ternura que Dios quiere que vivamos. El enojo también puede afectar nuestra capacidad de tomar decisiones inteligentes. Bajo la influencia de la ira, muchas veces actuamos impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Lo que parece justo en el momento puede convertirse en arrepentimiento después. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, se nos menciona: el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño.
La ira también puede ser contagiosa. Cuando se expresa sin control, puede provocar reacciones similares en otros. En lugar de calmar una situación, la va intensificando. Por eso, Dios nos llama a ser personas de paz y no multiplicadores de conflicto. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 8, se menciona, el hombre sabio apacigua la ira. Otra consecuencia del enojo es la pérdida de claridad. Bajo su influencia, muchas veces tomamos decisiones impulsivas. Decimos cosas que no sentimos, actuamos sin pensar y lo que parece justo en el momento puede convertirse en arrepentimiento después. La ira normalmente nubla el juicio y distorsiona la realidad. Otro aspecto es que el enojo también puede cerrar puertas. Personas que nos aman pueden alejarse por temor a nuestras reacciones. Oportunidades pueden perderse por actitudes agresivas. La ira no solo daña lo interno, sino que también afecta lo externo. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3, se nos menciona, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Por eso es que Dios nos llama a ser lentos para la ira, no porque sea malo sentirla, sino porque es peligroso vivir dominados por ella. La paciencia es una virtud que protege el corazón y permite que el Espíritu Santo actúe antes que nuestras emociones. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, se nos pide, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El enojo también nos puede perjudicar a través de personas que nos aman, porque esas personas pueden reaccionar alejándose por temor a nuestras reacciones. Muchas oportunidades pueden llegar a perderse por actitudes agresivas, es decir, que la ira no solo daña lo interno, sino también afecta lo externo. Nos convierte en personas difíciles de tratar, difíciles de entender y prácticamente imposibles de acompañar. La ira también puede ser una señal de heridas no sanadas. Muchas veces reaccionamos con enojo porque hay dolor acumulado, frustraciones no expresadas o traumas del pasado. Dios quiere sanar esas raíces para que no se conviertan en frutos amargos. En el libro de Salmos número 41, versículo 4, se nos dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. El perdón es una herramienta poderosa contra la ira. Cuando aprendemos a soltar lo que nos hicieron, liberamos espacio en nuestra mente y nuestro corazón. El enojo se alimenta del recuerdo constante y el perdón lo debilita. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 se nos pide, perdonad si alguno tiene queja contra otro. Te comento también que muchas veces el enojo es señal de heridas no arregladas. Reaccionamos con furia porque hay dolor interno, frustraciones y traumas. Y si no permitimos que Dios sane esas raíces, seguiremos viviendo desde la reacción y nunca desde la restauración. La ira también puede alejarnos de nuestro propósito. Cuando estamos enfocados en lo que nos molesta, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Nos distraemos de lo eterno por lo inmediato. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, se nos dice, no te apures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, y ese enojo también puede ser dirigido hacia uno mismo. El autoenojo, la culpa, el rechazo personal son formas de ira que nos destruyen desde adentro. Nos castigamos por errores, nos juzgamos con dureza y nos negamos el perdón. Y eso nos impide avanzar, crecer y sanar. Dios quiere que aprendamos a responder y no a reaccionar. La diferencia está en la pausa,
en el discernimiento y en la sabiduría de reaccionar. Es por ello que es instintivo responder de forma espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12, se nos menciona: el prudente ve el peligro y lo evita. La ira persistente va endureciendo el corazón. Nos volvemos insensibles, fríos y hasta distantes. Perdemos la capacidad de amar con libertad, de confiar, de abrirnos. Y cuando el corazón se endurece, también se bloquea la comunión con Dios, porque Él habita en corazones humildes, no en corazones cerrados. La ira también nos genera daño personal, nos amarga, nos destruye y nos va haciendo personas solitarias. Dios no quiere eso porque Él desea que nos veamos con misericordia y no con condena. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos pide: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El enojo poco a poco nos va alejando de nuestros propósitos. Cuando estamos enfocados en lo que nos molesta, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer. Nos distraemos de lo eterno por lo inmediato. Vivimos reaccionando en lugar de construyendo. Y eso nos estanca espiritualmente. El enojo también puede ser redimido. Cuando lo entregamos a Dios, Él lo va transformando en compasión, en justicia y en acción guiada por amor. No todo enojo es malo, pero todo enojo debe ser purificado. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, se nos recuerda: sed imitadores de Dios como hijos amados. La ira también puede ser aprendida. Muchas personas están rodeadas de otras personas donde el enojo se ve normal y van repitiendo patrones sin darse cuenta. Pero en Jesucristo podemos romper ciclos, desaprender lo que nos dañó y aprender nuevas formas de vivir. No estamos condenadas ni condenados a repetir lo que ya hemos vivido. La ira persistente puede ir endureciendo el corazón. Nos volvemos personas distantes, odiosas, y vamos perdiendo la capacidad de empatizar, de amar y de conectar. Por ello, Dios quiere ablandar lo que la ira ha ido endureciendo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, se nos promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El perdón es otra de las herramientas que podemos usar contra la ira. Cuando aprendemos a soltar lo que nos hicieron, liberamos espacio en nuestra mente y corazón. El enojo se alimenta del recuerdo constante y el perdón lo va debilitando. No se trata de justificar, sino de liberar. La humildad es otra de las claves para vencer el enojo. Reconocer que no siempre tenemos la razón, que podemos equivocarnos, que necesitamos ayuda, nos libera del orgullo que alimenta la ira. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos pide: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso es que la humildad es clave para vencer la furia, el enojo y el rencor, porque no siempre vamos a tener la razón en todo. Sin embargo, reconocemos que necesitamos ayuda y eso nos libera del orgullo, de la soberbia y de todo lo que nos ha ido envenenando. La ira también puede ser una oportunidad para crecer. Cuando la enfrentamos con honestidad, aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras heridas y sobre lo que aún necesita ser sanado. En el libro de Salmos 139, versículo 23, se nos recuerda: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios no nos abandona en medio de nuestra lucha con el enojo. Él nos acompaña, nos enseña y nos transforma. Su paciencia con nosotros es el modelo que debemos seguir con los demás. Y cuando lo dejamos entrar en nuestra mente y corazón, Él comienza a sanar lo que parecía imposible. Dios
nunca nos va a abandonar en medio de nuestra lucha con el enojo. Nos va a acompañar, enseñar y transformar. Su paciencia con nosotros es el modelo que debemos seguir con quienes nos rodean. En el libro de Salmos 145, versículo 8, se nos dice, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Hoy es un buen día para comenzar a sanar, para reconocer lo que nos ha dominado, para entregar lo que nos ha herido, para permitir que Dios transforme lo que nos ha controlado. El enojo nunca va a tener la última palabra. La paz de Dios, sí. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos promete, la paz os dejo, mi paz os doy. El día de hoy hemos reflexionado sobre una emoción que, aunque humana, puede convertirse en una carga espiritual si no se maneja con sabiduría, el enojo. Hemos visto cómo la ira puede dañar nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra paz interior y nuestra conexión con Dios. Pero también hemos recordado que no estamos condenados a vivir bajo su dominio. El enojo no tiene que definirnos. Podemos aprender a reconocerlo, entenderlo y arreglarlo. Podemos permitir que Dios sane las raíces que lo alimentan y transforme nuestra manera de reaccionar. No se trata de negar lo que sentimos, sino de aprender a vivir desde la sanidad y no desde la herida. Que esta reflexión sea el inicio de un proceso, que cada día sea una oportunidad para elegir la paz sobre la reacción, la humildad sobre el orgullo y la compasión sobre el juicio, porque cuando dejamos que Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón, el enojo pierde poder y la paz comienza a florecer. Que tu corazón encuentre descanso, que tu mente se llene de claridad y que tu vida refleje la paz que solo Dios puede dar. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti reconociendo que muchas veces he permitido que el enojo tome control de mi corazón. He reaccionado desde la herida, he hablado desde la frustración y he actuado sin pensar en las consecuencias. Te pido perdón por cada momento en que la ira me ha alejado de tu paz. Ayúdame a entender lo que hay detrás de mi enojo. Muéstrame las raíces que aún necesitan ser sanadas, los recuerdos que aún duelen, las palabras que aún pesan. No quiero vivir esclavo de mis emociones, quiero ser libre en tu presencia. Enséñame a responder con sabiduría, a detenerme antes de reaccionar y a elegir la paz sobre el impulso. Que mi corazón sea un lugar de calma y no de tormenta. Que mi mente sea guiada por tu verdad y no por el ruido de mis emociones. Sana, Señor, las relaciones que han sido afectadas por mi enojo. Restaura lo que se ha roto y ayúdame a ser instrumento de reconciliación. Que mis palabras edifiquen, que mis gestos reflejen tu amor y que mi vida sea testimonio de tu gracia. Gracias porque no me condenas, sino que me transformas. Gracias porque no me rechazas, sino que me enseñas. Hoy te entrego mi enojo, mi ira, mi dolor y recibo tu paz, tu paciencia y también tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.